Por eso también he dado un paso al costado en la Teletón para que pueda entrar una nueva generación, pues estamos ya en el año 46. Bienvenidos a LZ Documental. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para que esta información llegue a más personas. Comparte este video, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la manera en que ves a uno de los personajes más influyentes de la televisión. Durante décadas, la Teletón ha sido vista como un símbolo de esperanza, un evento que une a millones de personas con un solo propósito: ayudar a quienes más lo necesitan. Y en el centro de todo, un hombre, una figura intocable, un ícono de la televisión hispana, Don Francisco. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que detrás de esta imagen de bondad se esconde un oscuro entramado de secretos, mentiras y posible fraude? A lo largo de los años, se han levantado sospechas, acusaciones e investigaciones que podrían poner en jaque la credibilidad del evento más grande de la televisión. ¿Dónde ha ido a parar realmente el dinero de la Teletón? ¿Es Don Francisco el gran benefactor que nos hicieron creer, o simplemente el rostro de una de las estafas más grandes de la historia? Hoy, en LZ Documental, destapamos la verdad detrás del imperio de la Teletón y las sombras que lo rodean. Prepárate, porque lo que descubrirás aquí podría cambiarlo todo. Comencemos. Para entender cómo Don Francisco se convirtió en el rostro indiscutible de la Teletón, primero hay que analizar el fenómeno que lo llevó a ser una de las figuras más influyentes de la televisión hispana. Desde sus inicios, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, supo manejar la imagen pública a su favor, construyendo un personaje carismático y aparentemente inofensivo que logró ganarse la confianza de millones. Con el éxito de Sábado Gigante, un programa que llegó a ser el más longevo de la televisión, Don Francisco se posicionó como un ícono de la cultura popular. Su estilo desenfadado, su capacidad para conectar con la audiencia y su habilidad para presentarse como un hombre del pueblo fueron clave para su ascenso. Pero, ¿hasta qué punto esta imagen era real? ¿Fue siempre un hombre con intenciones altruistas o supo aprovechar su poder mediático para fines ocultos? La idea de la Teletón no fue de Don Francisco. Inspirada en eventos similares realizados en otros países, la Teletón chilena nació en 1978 con la promesa de ayudar a niños con discapacidades físicas. Sin embargo, lo que comenzó como un evento caritativo pronto se transformó en una plataforma de autopromoción y una herramienta de manipulación mediática. Desde su primera edición, la Teletón se convirtió en un fenómeno de masas. Empresas, políticos y celebridades se sumaban al evento, no solo por la causa, sino porque sabían que era una oportunidad para mejorar su imagen pública. Y en el centro de todo estaba Don Francisco, quien no solo fungía como el gran anfitrión, sino también como el símbolo de la nobleza y la bondad. Pero hay un detalle que muchos pasaron por alto: el dinero nunca pasaba por las manos del pueblo. Era la audiencia quien hacía las donaciones, era la gente quien creía en la causa, pero todo el capital era administrado por fundaciones y entidades privadas con poca transparencia. ¿Quién garantizaba que el dinero realmente llegaba a los niños? ¿Qué mecanismos de control existían en aquellos años? Mientras la Teletón crecía, también lo hacía la imagen de Don Francisco. Se convirtió en un héroe nacional, un hombre intocable cuya palabra era ley en la televisión. Pero, detrás de las luces y las cámaras, había un entramado de negocios y acuerdos que nadie cuestionaba. Durante años, los informes financieros de la Teletón fueron escasos, ambiguos y, en muchos casos, inexistentes. Las primeras dudas surgieron cuando algunos excolaboradores comenzaron a notar irregularidades en el manejo del dinero. Aunque las cifras de recaudación eran exorbitantes, los avances en la construcción de centros de rehabilitación no parecían corresponder a la cantidad donada. Además, la insistencia de Don Francisco en mantener el control absoluto del evento generaba sospechas. Un aspecto que pocos mencionaban era la enorme presión que se ejercía sobre las empresas para que donaran grandes sumas de dinero en vivo. En muchos casos, estas donaciones no eran más que estrategias de marketing, pues posteriormente se recuperaban mediante beneficios fiscales. En otras palabras, la Teletón servía como un mecanismo para que grandes corporaciones lavaran su imagen y redujeran sus impuestos. Pero lo más impactante no era solo el dinero, sino la forma en que Don Francisco se había convertido en una figura intocable.
Cualquier intento de cuestionar la transparencia de la Teletón era inmediatamente desacreditado. Los medios de comunicación lo protegían, los gobiernos lo respaldaban y el pueblo lo veneraba. Nadie se atrevía a señalar que algo podía estar mal. Mientras tanto, las historias de niños que no recibían la ayuda prometida comenzaban a surgir. Padres denunciaban que el acceso a los beneficios de la Teletón no era tan sencillo como se decía. En muchos casos, solo se ayudaba a ciertos niños seleccionados estratégicamente para mantener la buena imagen del evento. Entonces, la pregunta que pocos se atrevían a hacer comenzó a ganar fuerza: ¿era la Teletón realmente un evento benéfico o se había convertido en un show mediático donde la caridad era solo una excusa para otros intereses? El inicio de la farsa estaba en marcha. Don Francisco no solo había conquistado la confianza del público, sino que había logrado algo aún más peligroso: convertirse en una figura incuestionable. Y cuando una persona se vuelve intocable, el abuso de poder se vuelve inevitable. Cuando la Teletón comenzó a recaudar cifras astronómicas, muchos se preguntaron cómo se manejaba realmente ese dinero. Año tras año, el evento superaba sus propias metas, alcanzando montos millonarios que parecían garantizar un futuro prometedor para los niños con discapacidades. Sin embargo, una pregunta incómoda empezó a tomar fuerza: ¿dónde estaba todo ese dinero? Desde el inicio, la falta de transparencia en las finanzas de la Teletón generó sospechas. Aunque en cada edición se mostraban los montos recaudados en pantalla, pocos tenían acceso a un desglose detallado de cómo se distribuían esos fondos. Las cifras eran impresionantes, pero al revisar los resultados reales, algo no cuadraba. Uno de los primeros focos de atención fueron los costos operativos del evento. Organizar una Teletón de la magnitud que alcanzó significaba enormes gastos en producción, personal, artistas y logística. Pero, ¿cuánto de lo donado realmente llegaba a los beneficiarios? Algunas investigaciones revelaron que un porcentaje considerable del dinero recaudado se destinaba a cubrir los costos del propio evento. Es decir, gran parte de lo que la gente donaba con la esperanza de ayudar a los niños terminaba siendo usado para pagar publicidad, montaje de escenarios y transmisiones televisivas. A esto se sumaba otro factor alarmante: las donaciones de grandes empresas. Durante la Teletón, se veía cómo bancos, cadenas de supermercados y marcas reconocidas hacían donaciones millonarias en vivo, lo que elevaba aún más la recaudación. Sin embargo, muchas de estas empresas luego recuperaban ese dinero a través de exenciones fiscales. En otras palabras, la Teletón no solo les servía para mejorar su imagen pública, sino que también les permitía obtener beneficios económicos. Pero lo más inquietante fue cuando comenzaron a salir a la luz denuncias de familias que aseguraban no haber recibido la ayuda prometida. Muchos padres afirmaban que, a pesar de que sus hijos cumplían con los requisitos para recibir apoyo, enfrentaban obstáculos burocráticos interminables o simplemente nunca obtenían respuesta. Algunos testimonios apuntaban a que los recursos de la Teletón no se distribuían equitativamente. En varias ocasiones, se priorizaba a niños que fueran buenos casos mediáticos, aquellos cuya historia pudiera conmover a la audiencia y generar más donaciones. Esto significaba que muchos otros quedaban en el olvido, sin importar cuánto necesitaran la ayuda. Las sospechas crecieron cuando se intentó obtener auditorías detalladas sobre el destino del dinero. En muchas ocasiones, los reportes financieros eran confusos, con información incompleta o cifras que no cuadraban. Cuando periodistas intentaron investigar más a fondo, se encontraron con bloqueos y amenazas veladas. Otro punto clave fueron los centros de rehabilitación. Se supone que la Teletón debía financiar la construcción y mantenimiento de estos centros para brindar atención a los niños con discapacidades. Sin embargo, varios informes indicaron que muchos de estos centros no contaban con los recursos suficientes o incluso presentaban problemas de infraestructura. Si la Teletón recaudaba millones, ¿por qué estos centros no estaban en las mejores condiciones? ¿Por qué seguían dependiendo de donaciones adicionales? Estas preguntas quedaron sin respuesta, y las dudas sobre el verdadero destino del dinero se hicieron más fuertes. Algunos excolaboradores que trabajaron en la organización de la Teletón comenzaron a hablar en privado sobre irregularidades que presenciaron. Se hablaba de dinero que desaparecía, de gastos que no se justificaban y de un manejo interno poco claro. Lo que parecía ser un evento de caridad impecable empezó a mostrar grietas.
La Teletón no solo se había convertido en un espectáculo televisivo, sino en un negocio donde el dinero circulaba de formas que nadie podía comprobar. A pesar de las crecientes sospechas, don Francisco siempre logró mantenerse al margen de las acusaciones. Su imagen seguía intacta, protegida por el poder mediático que había construido a lo largo de los años. Pero las pruebas seguían acumulándose, y cada vez más personas comenzaban a cuestionar si la Teletón era realmente una causa noble o simplemente una maquinaria bien engrasada donde las emociones del público se convertían en millones de dólares cuyo destino real seguía siendo un misterio. Durante años, el evento de la Teletón fue considerado intocable. Nadie se atrevía a cuestionarlo y mucho menos a señalar a don Francisco, el hombre que se había convertido en sinónimo de caridad y solidaridad. Sin embargo, en los últimos años, algo cambió. Personas que estuvieron dentro de la organización comenzaron a hablar, y lo que revelaron puso en jaque todo lo que se creía sobre la Teletón. Los primeros en romper el silencio fueron antiguos trabajadores de producción, personas que habían estado detrás de cámaras y que conocían el verdadero funcionamiento del evento. Lo que describieron fue un ambiente lleno de presiones, manipulación mediática y un control absoluto sobre la información que se filtraba al público. Uno de los testimonios más impactantes provino de un exproductor que trabajó en la Teletón durante más de una década. Según sus declaraciones, había una estrategia meticulosamente diseñada para maximizar las donaciones, incluso si eso significaba exagerar o modificar historias de los niños beneficiados. Se elegían casos específicos, aquellos que tuvieran más impacto emocional en la audiencia, y en algunos casos, se les pedía a las familias que dramatizaran sus relatos para generar más empatía. Había niños que realmente necesitaban ayuda, pero si su historia no era lo suficientemente conmovedora, simplemente no eran tomados en cuenta para aparecer en televisión, reveló el exproductor. Todo estaba fríamente calculado para hacer llorar al público y hacer que donaran más dinero. Otro ex colaborador, que trabajó en el área administrativa de la Teletón, expuso algo aún más inquietante: irregularidades en el manejo del dinero. Según su testimonio, los fondos no siempre se destinaban íntegramente a la causa. Se realizaban transacciones que no tenían justificación clara, y una parte considerable del dinero se desviaba a gastos que nada tenían que ver con la rehabilitación de los niños. Había gastos inflados, contratos con proveedores que parecían sospechosos y una total falta de control sobre el destino real del dinero, confesó el exadministrador. Intentar hacer preguntas sobre eso era prácticamente un suicidio laboral. A cualquiera que se atreviera a cuestionar algo lo despedían o lo aislaban. Uno de los testimonios más polémicos provino de un expresentador que había participado en varias ediciones de la Teletón. Según su relato, muchos artistas y figuras públicas que asistían al evento lo hacían más por conveniencia que por altruismo. Era una plataforma para mejorar su imagen. Había celebridades que llegaban, sonreían para la cámara, hacían su donación simbólica y se iban sin siquiera interactuar con los niños. Era un show perfectamente montado para que pareciera que todos estaban ahí por una buena causa, pero en realidad era puro marketing. Lo más grave fue cuando un ex colaborador afirmó haber visto pruebas de que ciertas cifras de donaciones eran manipuladas en vivo. Se inflaban los números para crear la sensación de que la meta estaba cerca y así presionar al público a donar más. No digo que no se recaudara dinero real, pero definitivamente no todo era tan espontáneo como parecía. Las acusaciones no terminaban ahí. Algunos empleados que trabajaron en la logística de los centros de rehabilitación de la Teletón revelaron que las condiciones de estos lugares no eran tan óptimas como se mostraban en televisión. Afirmaron que, a pesar de las grandes sumas de dinero recaudadas, muchos centros operaban con recursos limitados y los tiempos de espera para acceder a terapias eran excesivamente largos. Recuerdo ver a padres desesperados porque no podían conseguir citas para sus hijos, dijo una excoordinadora de uno de estos centros. Si todo el dinero recaudado se estaba usando correctamente, ¿por qué seguía habiendo tantos problemas para brindar la atención adecuada? Otro ex colaborador mencionó que, dentro de la organización, don Francisco era visto como una figura de poder absoluto. Nadie se atrevía a desafiarlo. Su palabra era ley, y si alguien intentaba investigar demasiado o hacer preguntas incómodas, simplemente lo apartaban.
Estos testimonios explosivos comenzaron a generar dudas cada vez más grandes sobre la legitimidad de la Teletón y sobre el papel real de don Francisco en todo esto. Lo que antes se consideraba una obra de caridad incuestionable ahora empezaba a verse como un negocio donde la manipulación y la opacidad eran parte del juego. Durante años, la Teletón fue intocable. Cada edición del evento reunía a millones de personas frente a sus televisores, conmovidos por las historias de niños en busca de rehabilitación. Las donaciones fluían sin cuestionamientos y don Francisco seguía siendo el gran héroe de la causa. Pero, como toda farsa, la verdad no podía ocultarse para siempre. Las primeras grietas comenzaron a aparecer cuando periodistas independientes y excolaboradores decidieron hablar, exponiendo lo que realmente ocurría tras bambalinas. Uno de los primeros golpes vino de una investigación periodística que reveló irregularidades en el manejo del dinero recaudado. Durante años, la Teletón había anunciado cifras millonarias, pero los informes financieros detallados eran prácticamente inexistentes. Lo que más llamaba la atención era la falta de transparencia sobre cuánto dinero realmente llegaba a los niños y cuánto se destinaba a otros gastos operativos. Las alarmas se encendieron cuando se descubrió que una parte significativa de los fondos no se utilizaba directamente en la rehabilitación de los niños, sino que se canalizaba hacia costos administrativos desproporcionados, campañas de publicidad e incluso contratos con empresas vinculadas a altos ejecutivos de la Teletón. ¿Cómo era posible que una causa supuestamente benéfica tuviera un manejo financiero tan oscuro? A medida que más información salía a la luz, algunas familias que alguna vez fueron beneficiadas por la Teletón comenzaron a alzar la voz. Denunciaban que, detrás de la fachada de solidaridad, muchas veces el acceso a los tratamientos era limitado y burocrático. Algunos padres afirmaban que la ayuda prometida nunca llegaba o que sus hijos eran rechazados sin razón aparente. Uno de los casos más sonados fue el de una madre que, tras años de intentar obtener asistencia para su hijo con discapacidad, se dio cuenta de que la prioridad de la Teletón no era realmente la rehabilitación, sino la imagen pública del evento. Nos hicieron creer que recibiríamos ayuda, que todo este dinero iba a mejorar la vida de nuestros hijos, pero la realidad es que muchos quedamos abandonados una vez que se apagaban las cámaras, declaró. Mientras tanto, organismos de fiscalización comenzaron a presionar para que la Teletón rindiera cuentas. Se exigieron auditorías detalladas que permitieran conocer el destino de cada peso recaudado. Pero lo que ocurrió después sorprendió a muchos. Las respuestas de la organización eran evasivas, los documentos presentados eran incompletos y, en algunos casos, se negaron a proporcionar información clave. Esta negativa a la transparencia solo aumentó las sospechas. ¿Qué estaba tratando de ocultar la Teletón? ¿Por qué una organización que decía operar con fines altruistas tenía tanto miedo de abrir sus libros contables al público? A medida que las investigaciones avanzaban, también surgieron denuncias sobre cómo las empresas patrocinadoras de la Teletón utilizaban el evento para obtener beneficios fiscales. Lo que para el público parecía un acto de generosidad, en realidad era un movimiento estratégico para deducir impuestos. Empresas multimillonarias donaban grandes sumas en vivo, pero luego recuperaban gran parte de ese dinero a través de incentivos tributarios. Y en el centro de toda esta red de denuncias, estaba don Francisco. Durante décadas, había sido el rostro de la Teletón, el hombre que pedía a la audiencia que abriera sus corazones y billeteras. Pero ahora, su imagen comenzaba a tambalearse. Algunos periodistas intentaron entrevistarlo para obtener su versión de los hechos, pero él evitó responder a las preguntas más delicadas. Conforme las sospechas crecían, don Francisco empezó a enfrentar una ola de críticas sin precedentes. Las redes sociales se llenaron de cuestionamientos, y algunos medios de comunicación comenzaron a distanciarse de la Teletón. Lo que antes era un evento alabado sin discusión, ahora estaba bajo un escrutinio feroz. Pero lo peor estaba por venir. Algunos excolaboradores aseguraban que, dentro de la organización, existía una cultura de miedo y silencio. Si trabajabas en la Teletón, sabías que no podías hablar de ciertas cosas, confesó un antiguo empleado. Había una línea que no podías cruzar, porque si lo hacías, tu carrera en los medios podía terminar de inmediato. Las denuncias, las investigaciones y las dudas crecían cada vez más.
Lo que antes parecía ser un acto de nobleza y generosidad ahora se veía como una maquinaria de manipulación mediática donde el dinero y el poder jugaban un papel mucho más importante que la caridad. La farsa se estaba desmoronando, y la pregunta que muchos comenzaban a hacerse era inevitable: ¿cuánto tiempo más podría don Francisco sostener el engaño? Por décadas, don Francisco fue intocable. Su rostro era sinónimo de caridad, su voz conmovía a millones y su imagen era la de un hombre que había dedicado su vida a ayudar a los más necesitados. Pero todo imperio tiene su caída, y el suyo no sería la excepción. Lo que comenzó como simples cuestionamientos se convirtió en un torbellino de denuncias, investigaciones y pruebas que apuntaban a una verdad innegable: el mito de don Francisco estaba colapsando. A medida que las investigaciones sobre la Teletón avanzaban, cada vez era más difícil justificar los vacíos financieros, las irregularidades en la distribución del dinero y el verdadero propósito del evento. Los medios de comunicación que antes lo protegían comenzaron a publicar reportajes sobre las incongruencias en los informes contables. La opinión pública se dividió. Algunos aún lo defendían, argumentando que había hecho más bien que mal, pero otros estaban convencidos de que había utilizado la compasión del pueblo para enriquecerse. Uno de los mayores golpes vino cuando excolaboradores clave decidieron hablar públicamente. Relatos de manipulación mediática, donaciones infladas, contratos sospechosos y un control absoluto sobre la información fueron confirmados por personas que habían trabajado cerca de él. Siempre supimos que había cosas turbias, pero nadie se atrevía a desafiarlo, confesó un antiguo productor. Era demasiado poderoso. Pero el verdadero escándalo estalló cuando se filtraron documentos que revelaban que don Francisco había recibido beneficios personales ligados a la Teletón. Se hablaba de gastos cubiertos con dinero de la fundación, de vínculos con empresarios que usaban la Teletón para lavar dinero y de negociaciones oscuras con patrocinadores. Todo aquello que durante años se había sospechado, ahora tenía pruebas concretas. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Hashtags como #DonFranciscoEstafa y numeral La Verdad de la Teletón comenzaron a viralizarse. Videos de antiguos eventos de la Teletón fueron analizados cuadro por cuadro, descubriendo momentos en los que las cifras parecían manipuladas y en los que la emoción del público era utilizada estratégicamente para incrementar donaciones. En medio del escándalo, don Francisco intentó defenderse. En entrevistas, negó todas las acusaciones, asegurando que su único interés siempre fue ayudar a los niños y que todo el dinero estaba correctamente administrado. Sin embargo, sus respuestas parecían calculadas y evasivas. Cuando se le pidió que mostrara pruebas concretas de la transparencia de los fondos, evitó responder directamente. A medida que su reputación se desplomaba, su legado también se veía afectado. Empresas que por años lo habían respaldado comenzaron a distanciarse. Algunos canales de televisión evitaron transmitir la Teletón con la misma promoción de antes, y figuras públicas que antes aparecían a su lado en cada edición del evento comenzaron a guardar silencio. Lo que antes era una celebración nacional se convirtió en un tema incómodo. El golpe definitivo llegó cuando se abrieron investigaciones formales. Organismos de fiscalización comenzaron a exigir auditorías completas y detalladas sobre los fondos de la Teletón. Se descubrió que parte del dinero recaudado terminaba en cuentas difíciles de rastrear y que muchas donaciones jamás llegaban a los centros de rehabilitación. Los informes revelaban un patrón de desvío de fondos que llevaba años ocurriendo sin que nadie lo notara o, peor aún, sin que nadie se atreviera a denunciarlo. Pero más allá de los números y los documentos, lo que terminó de destruir la imagen de don Francisco fue el testimonio de las familias afectadas. Padres y madres que habían confiado en la Teletón, que habían creído en las promesas de ayuda, ahora hablaban con indignación y dolor. Nos hicieron sentir que éramos parte de algo grande, pero en realidad solo éramos piezas de su espectáculo, declaraba una madre cuyo hijo nunca recibió la ayuda prometida. El impacto en la opinión pública fue devastador. Don Francisco pasó de ser un ídolo intocable a un personaje cuestionado, símbolo de una posible gran estafa disfrazada de altruismo. Su credibilidad se desplomó, y los medios que antes lo protegían comenzaron a exponer más detalles de la oscura verdad detrás de la Teletón. El final del ícono era inminente. Don Francisco intentó sostenerse, dar explicaciones, limpiar su imagen, pero el daño ya estaba hecho. Su legado,
construido sobre la confianza y la emoción de un pueblo que creyó en él, se desmoronaba frente a los ojos de todos. Lo que una vez fue un símbolo de esperanza, ahora era un escándalo de proporciones gigantescas. La leyenda de Don Francisco, el hombre que conmovía a un país entero con sus súplicas de ayuda, se derrumbaba. Y con ello, la verdad sobre la Teletón quedaba al descubierto, fue siempre una obra de caridad o el engaño más grande de la televisión. El escándalo de Don Francisco y la Teletón ha sacudido a millones de personas que durante años confiaron en una causa que parecía intocable. Lo que antes era símbolo de esperanza ahora está bajo la sombra de la duda, y las preguntas siguen sin respuesta. ¿Cuánto de lo que nos contaron fue real? ¿Y cuánto fue una farsa bien orquestada? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Don Francisco realmente manipuló a todo un país o que la Teletón sigue siendo una causa legítima? Déjanos tu comentario aquí abajo y no olvides suscribirte a LZ Documental para seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de los escándalos más impactantes. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este contenido para que más personas conozcan la verdad. Nos vemos en el próximo documental.